Ser podcast. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Como nos gusta mucho el tecno, el maquineo, el bacalao, que dirían en mi tierra, pues vamos a hablar de una de nuestras series favoritas, La Ruta, la primera temporada que se centró en todo ese movimiento de la ruta del bacalao en Valencia a través de un grupo de amigos. Recordarán seguro ese viaje que hacían los personajes, el de Ricardo Gómez, el de Alex Moner, el de Claudia Salas o Elizabeth Casanovas, desde su despedida en el 93 hasta el año 81, cuando entraron por primera vez en Barraca. ¿Qué pasa? ¿Qué coño le pasa al puto subnormal este? Anda que le den por el... ¿Vamos a poner un tonto así a estas alturas? Vete. Mírame. Sí. ¿Qué pasa? Para de meterte un poco, que no sé ni cuántas lleva, ¿no? Vale, muy bien, papá, lo que tú digas. Marc, estamos aquí todos. Hacía mucho tiempo que esto no pasaba. Salimos, bailamos un poco, vamos a puzzle, la liamos, está todo bien. Vale, id tirando vosotros a puzzle. ¿Vale? Que empiecen a pinchar los gemelos, siento, yo me voy. Marc, los gemelos mis cojones. Hay dos tipos que han venido desde Ibiza solo para verte a ti. Hay 2.500 entradas vendidas. ¿Qué pasa? Eso es lo que te importa, ¿no? ¿El qué? Que te den la puta sala, que te compren los putos barcos, ¿verdad que sí, siento? Venga, quita de aquí, coño. ¿Qué dices? Anda aquí. Anda aquí. Dani Garrán, nos vamos otra vez de ruta, pero saltamos de Valencia a Ibiza con una secuela de esta serie que también es precuela. Sí, es una cosa un poquito rara, vamos a explicarla. La Ruta Volumen 2 se titula esta continuación de 6 capítulos, donde también se juega con los saltos temporales, con la Ibiza inexplorada de los 70, la de los hippies, los especuladores, y también la que simbolizaba la libertad durante el franquismo. Y también la de los 90, la de la invasión guiri y la cultura de los DJs. Repite como protagonista Alex Moner en un doble papel, acompañado de Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar, entre otras. Y también siguen detrás los mismos creadores, Borja Soler, Clara Botas y Roberto Martín Maiztegui. Dentro de Ibiza hay como varias Ibizas, ¿vale? Como contenidos, por lo menos 5. Está la Ibiza de los clubs, de los DJs. We took it to the world and we named it Balearic Beat. In this world, you name it, you own it, right? La Ibiza de los hippies. Un espacio que nace como oposición a los mastodontes hoteleros que cada día ocupan nuestras playas. Lo dijiste tú o no. Después de este hotel vendrá otro y otro más. Esto es lo que siempre has querido, Manuel. La Ibiza de la jet set, de los ricos. ¿Sabéis qué es lo que más me gusta de esta isla? Que aún no existe. Así que nos la tenemos que inventar. La Ibiza de la gente de aquí. ¿No sabrán a dónde han ido? Esta gent són com el circo. Van amunt i avall, no aturen. Y la Ibiza de los temporeros, de la gente que viene a currar aquí. Borja Soler, director de La Ruta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Bueno, es un placer tenerte para hablar de esta segunda temporada de la serie en el Cine en la Ser. Bueno, que empieza un poco, no sé si dónde terminó la primera, hemos dado un salto, pero bueno, tenemos a Alex Moner en el centro. ¿Cómo fue el punto de partida para esta segunda temporada, que ya dejamos Valencia? Claro, el principio, que es el final cronológicamente de la primera temporada, ¿no? Acaba con, ¿no?, despidiéndonos de... ¿Qué te gusta jugar con el tiempo, Sí, a ti? Sí, incluso explicándonos como, a ver, ¿en qué temporada estamos? Sí, bueno, hemos dejado, en la primera temporada, en el primer capítulo, dejamos a Marc cogiendo un avión a Ibiza, ¿no? Con unos empresarios que vienen además de Ibiza, unos personajes que representan un poco esta parte de la industria del ocio, en la que nos centramos más en esta segunda temporada, ¿no? Hay como un fichaje de las discotecas valencianas a este paso como a las grandes ligas, ¿no? Nos gustaba como pensarlo así, ¿no? Y ese es un poco el arranque de esta temporada, ¿no? La primera temporada fue un auténtico éxito, no solo de público, también de crítica. Se llevó el Ondas, se llevó varios premios Feroz. ¿Sentíais presión a la hora de enfrentaros a esta segunda? Sí, yo creo que, aunque no lo verbalizábamos mucho, supongo que algo había. De hecho,
hecho nos ha costado. Agradecemos muchísimo tanto a nuestros productores como a la cadena que nos dejaran tanto espacio, porque realmente han pasado 2 años, 3 años desde que ¿no? estrenamos la primera temporada. Entonces, claro, normalmente hay ¿no? en el mundo en el que vivimos de ir sirviendo ¿no? todo el rato. Droga al mundo. Claro, había algo como de, bueno, vamos a pensarlo bien, ¿no? Porque en esta primera temporada abarcábamos tanto tiempo de los personajes, habíamos escrito tanto sobre ellos que creo que necesitábamos ese tiempo como para reflexionar y decir, esta segunda temporada, ¿hacia dónde va? Es algo muy interesante, inusual, que es cierto que este segundo volumen funciona como precuela y secuela, porque conocemos un poco a los padres biológicos del personaje de Alex Moner, ¿no? Y luego cuando él se va a Ibiza. ¿Cómo ha sido esa idea y cómo empastar estas dos épocas que de alguna manera con el enclave de Ibiza dialogan históricamente, políticamente y socialmente? Sí, pues yo creo que parte, por un lado, de un proceso de documentación que, como os decía antes, ha sido muy largo, y así como en la primera temporada acerca de la movida valenciana, de la Ruta Destroy, realmente nuestros referentes de documentación eran escasos, no había mucho, había mucha historia oral, pero muy poca escrita, ¿no? Y en Ibiza pasaba casi lo contrario, ¿no? Entonces buceamos y nos dimos cuenta que los 70, bueno, pues era una época especialmente fértil en muchos sentidos, a nivel contextual, pero también para contar emocionalmente algo que en la primera temporada era una pincelada, ¿no? Aparecía al final, ¿no? Es como, no, los padres de Marc no son Carmen y Miguel, ¿no? Esto que se desvela justo al final y que no tiene mucho desarrollo, merecía que lo desarrolláramos, y encontrábamos que precisamente en ese contexto de esa Ibiza nos permitía realmente explorar muchas cosas, y ya os digo, o sea, a nivel emocional de estos personajes que se encuentran allí, ¿no? En una España que parece que está mirando al futuro, aunque todavía no, en plena dictadura, pero hay esta especie de oasis que significa Ibiza, ¿no? Que es muy fértil para contar esto. No nos vas a decir lo que te parece. Muy bonito, de verdad. Y las barandillas, espectaculares. Pues es la primera vez que lo uso, ¿eh? El aluminio en las barandillas. Ahora lo que vamos a hacer es un hotel en Playa de Embos. Aunque esta vez hay que apretar un poquito. ¿Un poquito cuánto? Estamos trabajando con un tour operador inglés, Cook se llama, y ya tienen gente para toda Semana Santa. Mayo. Abril. ¿Qué te voy a decir? Sabes que no se puede. ¿Y yo qué voy a saber, Ricardo? Yo de esto no sé nada. Pues ya te lo digo yo, Lumila. Es muy poco tiempo. ¿Tenéis ya las licencias? Pero tú sabes quién está detrás de esto, Ricardo. ¿Crees que va a haber algún problema con licencias? Mi gran amor ha sido tú. Ahora volveremos a todo lo sentimental, a las relaciones padre-hijo que están muy presentes en esta temporada. También a ese juego con los actores que se interpretan en dos épocas. Ahora analizaremos todo, pero como has hablado lo de esa época de cambio, y la primera temporada de La Ruta también lo tenía de alguna manera, ¿no? El contexto político se iba colando en la televisión, un poco en el imaginario colectivo, y aquí en los 70, claro, empiezan a construir a mansalva en Ibiza. Tú también eres valenciano, sabemos lo que es la construcción masiva, pero claro, es que ahí empezó todo, estos problemas de gentrificación, de turismo, el balconing, un poco todo empieza en ese momento, ¿no? Que también es importante porque es una serie que nos está recordando la España que vivimos, pero que era la España de los 70 también. Sí, totalmente. Yo creo que cuando empezamos a escribir y cuando encontramos este universo de la construcción, ¿no? Que contamos especialmente a través del personaje de Manuel, no nos dábamos cuenta como lo bien que dialogaba con el presente. Yo creo que fue a medida de ir construyendo y cada vez le fuimos dando como un espacio, yo creo que mayor, porque de alguna forma también los hippies representados por el personaje de Violeta y el personaje de Leonor también dialogan de una forma muy directa con la construcción y con pensar hacia dónde vamos, ¿no? Ellos desde un lugar completamente diferente, ¿no? Pero la verdad que me ha gustado mucho ver ahora la serie y ver de qué manera
nos dialoga ahora mismo, ¿no? Se habla también de toda esa transformación de Ibiza con el paso del tiempo, pero también va de la mano de la transformación de los personajes, ¿no? De cómo ellos van evolucionando también casi de la mano con la venta progresiva un poco del paraíso, de esa utopía, ¿no? Que en los 70 se pensaba que era Ibiza. No sé si también os lo planteasteis para que fuera de la mano, ¿no? Ese cambio de paradigma del lugar con el carácter también de los protagonistas. Sí, totalmente, sí. Encontramos además, siempre nos gusta abrazar cosas de la realidad para luego cambiarlas, para luego ficcionar sobre ellas, pero había algo que existió realmente, que es Instant City, que es este lugar, para no caer igual en cierto tópico del hippie en la comuna, y que era realmente lo que hacía mucha... Bueno, estuvimos hablando con Pepe Rivas, de Ajo Blanco, estuvimos leyendo a Escotado, o sea, quiero decir que toda esa generación de la contracultura, especialmente catalana, que desembarcó allí y que... que ellos vivían, ¿no? Fueron comprando casas donde vivían en comuna y tal, pero no sé, como que había algo que eso nos llevaba a algo, no sé si más tópico, pero no sé, como más contado, más imaginado. La realidad de que existiera un Instant City, que es este lugar donde se reunieron diseñadores, jóvenes, estudiantes, que de alguna forma hicieron esta manifestación a lo que sería el Congreso Académico de Diseño y Arquitectura que ocurrió exactamente en otoño del 71, nos permitía precisamente hablar de ese cambio, ¿no? De esa generación joven, de esta generación utópica que se estaba planteando si otro tipo de ciudad era posible, una ciudad construida del aire, una ciudad que desaparecía y no dejaba residuos, o sea, como que es verdad que ese espacio nos fortalecía la idea de estos personajes, ¿no? Y como Leonor, que al final creo que en el primer capítulo especialmente, que podemos hablar, ¿no?, libremente de él porque ya está de emitido, ese sí. de ese sí, hay algo del cuento, ¿no? Del cuento de los Reyes Magos, de esta idea de me han contado algo, nos han contado algo, Manuel. Esto que nos hemos creído, ¿no? Que nos hemos creído, ¿no? Y realmente hay otra vida posible. O sea, y la estoy viendo aquí delante de mis ojos, ¿no? Entonces, este ejemplo de Instant City y otros tantos que hay en la serie eran muy, 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 muy evidentes. Era una metáfora real y visualmente muy potente, ¿no? Amigos, tenemos que abandonar los valores de la cultura vigente y adoptar nuevas formas de vida. Entender la vida no como la progresión lineal, niñez, matrimonio, profesión, riqueza, retiro, que ofrece la cultura vigente, sino como un conjunto de viajes de los que se entra y se sale, pues, impremeditadamente. Los jóvenes de la nueva cultura, ¿qué hacemos en Ibiza? Escuchar música, no, eso, bailar. Y construir el espacio que habitaremos por unos días. Un espacio que nace como oposición a los mastodontes hoteleros que cada día ocupan nuestras playas. Leonor, que es Marina Salas. Eso es, claro, justo ese personaje que es muy interesante porque de todo lo que estabas hablando, ella hace esa transformación, ¿no? Ella es la que se desilusiona, se desencanta con lo que le han contado del tipo de mujer que se podía aspirar a ser durante una dictadura, una mujer que cosía pero llega y ve a los hippies, ve a Irene Escolar y cómo... Como la Mesías. Como la Mesías, sí, prácticamente, sí, ¿no? realmente. Y cómo cuida de su hija y demás, y entiende otra manera de ser mujer, otra manera de relacionarse con el sexo, incluso otra manera de maternar, o sea, muchas cosas. ¿Cómo fue también? Porque es como muy interesante ese espejo que se hace, ¿no? Un poco deformado los personajes de Irene Escolar y Marina Salas, tan importante para hablar también de, pues eso, ¿no? De la mujer que luego alumbraba, o las posibilidades más que la mujer, una transición, ¿no? O una cierta libertad para las mujeres. Claro, sí. Para nosotros era fundamental que esa pareja funcionara desde cierta tensión también, que yo creo que está, pero es una tensión como de atracción a tensión, ¿no? De hecho, la primera vez que se ven tienen un momento bastante violento, ¿no? Como que le sale a Leonor esto, ¿no?
Pero inevitablemente ahí se produce algo, ¿no? Se produce como un magnetismo entre las dos y de alguna forma yo creo que desde el punto de vista de Leonor es evidente que el personaje de Violeta representa todo lo que... O sea, lo opuesto a lo que le han contado, ¿no? Esta vida... Al final Leonor es una mujer de clase media de un barrio de Valencia que se dedica a su hijo y que le pasa algo. Esta insatisfacción que recuerdo hablando con Roberto y con Clara, creadores también de la serie, no nos gustaba definirlo de ninguna manera. Era algo, no sabíamos qué era, una insatisfacción permanente. Claro, porque ellas, estas mujeres tampoco lo hubieran definido de ninguna manera, ¿no? Bueno, lo definimos con los claro, nervios, ¿no? Exacto. Que era algo que recordábamos que nuestras tías o que nuestras madres o que nuestras abuelas, ¿no? Como que había algo de no sabemos muy bien qué les pasa, seguramente cuando alzaban la voz o cuando dudaban o cuando planteaban algo que trastocaba un poco la vida de la casa, ¿no? La ama de casa de clase media que todos conocemos muy claramente. Entonces, claro, Violeta es una ruptura en esto, ¿no? Por otro lado, a Violeta la iremos conociendo porque... Violeta también tiene lo suyo. Tiene lo suyo, tiene unas heridas, tiene algo. Y de alguna forma también hablando con Irene sobre el personaje, nos ayudaba mucho pensar que este personaje que puede ser que desde los primeros capítulos veas algo de manipulador, algo de incluso frívolo a veces, ¿no? Realmente lo que está haciendo es como probando que el tránsito que ha hecho a ella tiene sentido. O sea, quiere decir que seguramente Violeta fue Leonor hace unos años, ¿no? Bueno, no sé, como que funcionan muy bien las dos, como este tira y afloja. Muy interesante. Y claro, la serie está contada en dos épocas, como decimos, los 70 y los 90. Y claro, el personaje de Alex Moner es el protagonista, pero que además le has puesto otro reto. Ya sabíamos que era bueno, pero ahora le has hecho hacer de su propio padre, ¿no? Sí. Ese padre que no conoció porque murió en un accidente, como descubríamos en la primera temporada, y que además los dos pasan por un momento vital en el que tienen que repensar el trabajo, paternidad, la relación con esos hijos. No vamos a hacer mucho más spoiler, porque te interesaba ahondar, o os interesaba ahondar en las relaciones paterno-filiales también. Yo creo que en la primera temporada ya había una relación de tensión muy fuerte entre este grupo de amigos y sus familias, ¿no? O sea, realmente de hecho, como los conflictos fuertes de cada personaje, todos tenían que ver con sus padres, una relación con sus padres o con sus hermanos. Sí, que casi es un poco matar a la generación anterior, ¿no? También. Totalmente. Y entonces, ¿aquí qué pasa? Que se han hecho mayores, ¿no? Es verdad que no nos llevamos a todos los personajes de la primera, aunque irán apareciendo. Aquí ya es un salto, esta generación ya se quiere convertir en padre y madre, y todos los conflictos que ello conlleva, ¿no? Y todas estas tensiones quiero decir que al final las dos temporadas creo que se cohesionan muy bien en lo familiar y en lo íntimo, ¿no? Creo que las dos dialogan directamente con eso. ¿Sabes lo que recuerdo de mi padre? Que cada vez que se iba a bañar se quitaba la ropa así como súper despacio, ¿sabes? Así. Que le gustaba mucho cuidar la ropa. Y cuando se metía en el agua, también se metía súper despacio. Es que él caminaba como así, como... ¿Sabes? Bueno, no exactamente así, pero... algo así. Es que no se le notaba mucho, pero tenía algo en la pierna. Que no sé qué cojones era. Siempre se mojaba las muñecas así, luego la tripa así un poco. Después la nuca.
Hablábamos antes de cómo la serie dialoga también con el presente, y es que, bueno, llega en un momento en el que se cuestiona, se habla, ¿no? En muchos foros sobre pues repensar un poco las ciudades, el turismo, la gentrificación. No sé si crees que esto también, la serie, nos obliga, nos invita a repensar, ¿no? La memoria cultural que tuvo la isla de Ibiza, la identidad un poco perdida por el turismo de masas o por la industria de los DJs y de la música del momento. Sí, totalmente. De hecho, en el proceso de escritura, o incluso ya cuando estábamos preparando, a punto de rodar, hubo un par de documentales, de reportajes, donde directamente se hablaba de la imposibilidad de vivir en Ibiza. Porque Ibiza, de alguna forma, como que representaba algo que ya estamos sufriendo en la mayoría de ciudades de este país, especialmente en el Mediterráneo, en la zona de costa, la zona como que invita más al turista, pero que, claro, que en Ibiza se reduce a un espacio muy pequeño donde exponencialmente, ¿no?, la explotación turística y la explotación del ocio ha llegado a niveles difíciles de superar. O sea, quiero decir que ya no hay espacio para los ibicencos. O sea, de hecho, recuerdo un reportaje donde se hablaba que funcionarios que trabajaban en la isla les venía mejor. Enfermeras y médicos que no, claro, enfermeras que no consiguen pagar el alquiler para ir a Ibiza. O sea, en catalanas. Que muchos catalanes, o incluso de Mallorca, ¿no?, que les haría mejor coger un avión todos los días y ir y volver de su puesto de trabajo. Claro, ese es el mundo en el que vivimos ahora mismo, y es como para pensarlo, ¿no? ¿Qué pasa, gente? Buenos días. ¿Qué pasa? Bueno, menudas horas, ¿no? No, es que estaba hablando con Roch. Sí, ya. Con Roch. ¿Sabes que al Pedro ya le han largado? Sí. No sé qué cojones vamos a hacer. ¿Has hablado con Eugenia ya? Le dije eso, que queríamos montar una fiesta solo con DJs de aquí para defender un poco lo nuestro. Y artísticamente, claro, antes decías, es entrar en otra categoría de discotecas cuando vamos a Ibiza. Y es verdad, y es también entrar, no sé si en otra mentalidad, porque en uno de los capítulos, bueno, pues en eso que hacéis vosotros, que dejáis de fondo la tele, vemos que llega Aznar al poder. Que también hay otra mentalidad en esos 90, otra mentalidad del ocio, otra mentalidad del consumo, de la vivienda, aunque la vivienda todos han tenido la misma mala mentalidad. Pero es cierto que, bueno, cambia con respecto a los 80. Y esa relación con el ocio también. ¿Cómo habéis investigado eso? ¿Cómo habéis visto los contrastes entre la ruta del bacalao valenciana y esta eclosión que fue Ibiza y que todavía no sé si sigue siendo? Pues sí, la verdad es que juega muy bien como opuesto, pero en cambio en las dos cronologías de la segunda temporada creo que funciona muy bien como espejo, porque en los 70 estamos hablando de esta España que se abre al mundo, este desarrollismo, estas ganas de construir que tiene Manuel, de tirar para adelante, de salir de la zapatería familiar, ¿no? Hay algo de ambición que creíamos que era muy importante para el personaje de Manuel y que cristaliza en los 90 en esa España postsocialista que realmente, claro, aquello era una explosión de podemos ser Mónaco, podemos ser, ¿no?, el país más desarrollado del mundo, ¿no? O sea, que dialogaba, de repente era como, ostras, es que estos dos momentos bisagra son muy espejo, ¿no? Vosotros ibais por Amnesia, ¿no? Una curiosidad, ya lo último, ¿cómo es negociar también los derechos musicales para una serie en la que es tan importante el contexto musical en las dos épocas? Bueno, pues es importantísimo tener una figura que sea el supervisor musical, en nuestro caso es Juan Ibáñez, que además te adelanta muchas cosas, ¿no? Porque, bueno, hay una gestión ahí, hay una maraña de derechos editoriales, de autores y tal. Y bueno, esa es la parte más técnica, y la parte más bonita, creativa, artística es realmente, ¿no?, encontrar todos los temas de la época, de ese año en concreto, y elegir cuál es el que de alguna forma crees que puede representar mejor, ¿no? ¿Y a ti tú estabas familiarizado con la música, con este tipo de música? Pues la verdad que no tantísimo. Pero bueno, algo me sonaba. Claro, yo en esa época tenía 13 años, pero es verdad que me interesaba otro tipo de música. Me pasaba un poco con La Ruta, con la primera temporada de La Ruta. Lo que pasa es que descubrí grupos que sonaban en esas discotecas que yo había escuchado, pero que no sabía que sonaban en esas discotecas. Ya, del Ponaeri no nos bajaban. Claro, eso era, sí, lo primero que te llegaba. Borja Soler, muchísimas gracias, enhorabuena. Muchas gracias.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.